Si usted observa la conciencia continuamente, esta misma conciencia, como gurú, le revelará la verdad. En lugar de mirar hacia afuera a los objetos, usted observe ese mirar. La única conciencia verdadera y completa es la conciencia de estar consciente. Hasta que la conciencia es consciente de sí misma, no conoce paz alguna. La verdadera conciencia natural que no va tras objetos extraños, es el corazón. Ya que la conciencia pasiva brilla como el real ser, su gozo consiste en la concentración en sí misma. A diferencia de otras cosas irreales, pero siempre por su real ser, el ser como conciencia permanente no tiene otra morada que su propia radiante conciencia. El verdadero yo, nuestro ser, es conciencia. El método de la autoindagación es el voltear la mente exteriorizada de regreso a su fuente, al corazón, al ser, y fijarla siempre allí, previniendo así el surgimiento del vacío yo. Indagación es hacer que la mente morre firmemente en el ser hasta que el falso yo, semilla de la ilusión, haya perecido. Uno que ha escogido sabiamente el camino directo de la autoindagación nunca se puede perder, ya que como el sol, claro y brillante, el ser se revela a sí mismo directamente a aquellos que dirigen su atención hacia él. Sin ser engañado por cualquier otra cosa que pueda venir o irse, sin parpadear mire al ser, porque la pequeña falta de olvidarse por un momento del verdadero ser de uno como pura conciencia, brinda tremenda pérdida. Si usted se refrena de mirar a esto o aquello o a cualquier otro objeto, entonces por esa irresistible mirada dentro del ser absoluto, usted mismo se convierte en el espacio ilimitado de la pura conciencia que en sí misma es el real ser. La ininterrumpida autoconciencia es el verdadero y brillante camino de devoción y amor. El conocimiento de nuestra naturaleza inherente, como indivisible dicha suprema, brota como amor. Ramana Maharshi. El maestro Sri Annamalai Swami, discípulo de Ramana Maharshi, nos reafirma los beneficios y la importancia de la autorrecordación del ser o la conciencia. Si usted permanece en el estado de la conciencia, no habrá nada aparte de este. Ni problemas, ni miserias, ni preguntas. La ignorancia es ignorancia del ser, y para removerla se requiere la autoconciencia. Cuando usted llega a la conciencia del ser, la ignorancia se desvanece. Si usted no pierde contacto con el ser, la ignorancia nunca puede surgir. Bhagavan habló sobre voltear la atención hacia adentro, para enfrentar al ser. Eso es todo lo que se necesita. Si miramos hacia afuera, nos enredamos como objetos y perdemos conciencia del ser, brillando dentro de nosotros. Pero si entonces, por medio de prácticas repetidas, ganamos la fortaleza para mantener nuestro foco en el ser interior, nos hacemos uno con este y la oscuridad de la autoignorancia se desvanece. Si nuestra atención está dirigida solo hacia uno mismo, el conocimiento de nuestra existencia es alimentado, y ya que no se le pone atención a la mente, ésta es privada de su fuerza. Cuando, a través de la mencionada autoatención, estamos más y más firmemente fijos en nuestra existencia, conciencia, las tendencias mentales, defectos, serán destruidas porque no hay nadie que les ponga atención. El sentimiento, yo soy, es la experiencia común para uno y para todos. La pura existencia conciencia, yo soy, no es un pensamiento, es la conciencia de nuestra naturaleza. Yo soy un hombre, no es nuestra pura conciencia, es solo nuestro pensamiento. Sri Sadhu Om. La realidad indivisible que mora dentro es la misma conciencia. La verdad del ser brilla como la pura conciencia, por debajo de la mente. El medio adecuado es discernirla en el corazón, a través del ser conciencia, y entonces establecerse plenamente allí, a través de la profunda contemplación, de modo que los billetes de los apegos mundanos, los compañeros de la infatuación lujuriosa, desaparezcan, siendo revelados como falsos, y la liberación, la marca de lo real, brille desde ese momento. El amargo apego mundano surge por medio del error de confundir el ser conciencia dicha, con el insensible cuerpo. Esto solo puede ser removido,
a través de la certeza de la experiencia de la autoindagación, que está llena con la luz divina de la conciencia. Sri Muruganar. Sri Nisargadatta Maharaj. Es el hacer como le digo lo que le traerá la luz, no el que yo se lo diga. De su atención a la atención, consciente de ser consciente. Conciencia efectiva es el factor crucial que pone a la realidad en foco. ¿La conciencia es indivisible? La conciencia es consciente de sí misma. Cuando esta conciencia se vuelve hacia sí misma, usted puede llamarle el estado supremo. Lo que usted necesita es ser consciente de estar consciente. Sea consciente de ser consciente y busque la fuente de la conciencia. La conciencia es desapegada y estable. Es lúcida, silenciosa, pacífica, alerta y tranquila, sin deseos o miedos. Medite en esta como su verdadero ser. La conciencia en sí misma es todo lo que importa, no el contenido de esta. Profundice y amplíe su conciencia de sí mismo y todas las bendiciones fluirán. Usted es consciente. Manténgase en eso. La mente debe aprender que más allá de la inquieta mente hay un trasfondo de conciencia, el cual nunca cambia. La mente debe llegar a conocer el verdadero ser y respetarlo y dejar de cubrirlo. El veedor se hace consciente de sí mismo como el veedor. Puro conocimiento no es suficiente. El conocedor debe ser conocido. Para romper el encanto de lo conocido, el conocedor debe ser traído adelante. Sin el conocimiento del conocedor no puede haber paz. Para ir más allá usted debe mirar fuera de la mente y su contenido. Los estados de ánimo están en la mente y no importan. Vaya hacia adentro, vaya más allá. Deje de estar fascinado con el contenido de su conciencia. Es la naturaleza de la mente el divagar. Todo lo que usted puede hacer es cambiar el foco de la conciencia más allá de la mente. La palabra más importante es, inténtelo. Separe suficiente tiempo a diario para sentarse calladamente e intentar, solo intentar ir más allá de la personalidad. Lo que importa es la persistencia con la cual usted sigue regresando a usted mismo. Todo lo que necesita hacer es intentarlo e intentarlo de nuevo. Usted solo siga intentándolo hasta que tenga éxito. Si usted tuviera perseverancia, no puede haber fracaso. Lo que importa supremamente es la sinceridad, la intensidad. Usted debe estar cansado de ser la persona que es ahora. Ahora vea la urgente necesidad de ser libre de esta innecesaria autoidentificación con un manojo de memorias y hábitos. La continua resistencia en contra de lo innecesario es el secreto del éxito. Esto no es asunto de fácil o difícil. Usted no tiene alternativa. Usted, o lo intenta o no lo intenta. Depende de usted. Lo he intentado muchas veces y he fallado. Inténtelo de nuevo. Si usted sigue tratando, algo puede suceder. Pero si no, usted está atorado. Usted puede saber todas las palabras correctas, citar las escrituras, ser brillante en sus discusiones, y todavía seguir siendo una bolsa de huesos. Usted puede ser sencillo y humilde, una persona completamente insignificante, y aún así brillar con amor, amabilidad y profunda sabiduría. Al principio la mente se rebelará, pero con paciencia y perseverancia ésta cederá y se quedará quieta. Todos nuestros hábitos van en contra de esto y la tarea de combatirlos es a veces larga y difícil, pero el entendimiento claro ayuda mucho. Cuando conocí a mi gurú, él me dijo, usted no es lo que cree ser. Descubra qué es usted. Vigile su sentido de yo soy, encuentre su verdadero ser. Yo le obedecí porque confiaba en él. Hice como él me dijo. Todo mi tiempo libre lo pasaba mirándome a mí mismo en silencio. ¿Y qué diferencia esto hizo? ¿Y cuán pronto? Me tomó solo 3 años para realizar mi verdadera naturaleza. Mi gurú murió poco tiempo después de que lo conocí, pero esto no hizo diferencia. Yo recordé lo que él me dijo y perseveré. Acostumbraba a sentarme por horas, con nada más en mi mente que el yo soy, y pronto la paz y el gozo y un profundo amor hacia todo se convirtió en mi estado natural. En este todo desapareció yo mismo, mi gurú, la vida que yo amaba, el mundo alrededor, solo la paz permaneció y un silencio más allá de toda comprensión.
Usted solo tiene que mirar y ver. Mire a su ser, a su propio ser. La conciencia es primordial. Esta es el estado original, sin principio, infinito, sin causas, sin partes, sin cambios. Toda la felicidad viene desde la conciencia. Mientras más conscientes somos, más profundo es el gozo. Conciencia es el punto en el cual la mente alcanza más allá de sí misma, a la realidad. Separe el observado del observador y abandone las falsas identificaciones. Sé fiel a tu propio ser, ama a tu ser absolutamente. Es la persona que usted imagina ser quien sufre, no es usted. Disuélvala en la conciencia. Esta es solo un manojo de memorias y hábitos. Desde la conciencia de lo irreal a la conciencia de su naturaleza real hay un abismo que usted cruzará fácilmente una vez haya dominado el arte de la conciencia pura. Quien no tiene el valor no aceptará lo real aun cuando le fuera ofrecido. La falta de disposición nacida del miedo es el único obstáculo. Solo el despertar es importante. Conozca su propio ser. Esté con su propio ser, escúchelo, obedézcalo, valórelo, manténgalo en la mente sin cesar. Usted no necesita otro guía. Para hacerse libre, su atención debe ser atraída hacia el yo soy, el testigo. Relájese y mire al yo soy. La conciencia que usted es, le abrirá sus ojos a lo que usted es. Esto es muy simple. Primero que nada, establezca un contacto constante con su ser, esté con usted mismo todo el tiempo. Todas las bendiciones fluyen dentro de la autoconciencia. El mal es la sombra de la inatención. A la luz de la autoconciencia ésta se debilita y desaparece. Solo lo que usted descubre a través de su propia conciencia, de su propio esfuerzo, será de permanente uso para usted. Sri Sankara. Dirigir la conciencia purificada de uno hacia adentro sobre el presenciador como pura conciencia. Uno debe gradualmente llevarla a la calma y entonces hacerse consciente de la perfección de la verdadera naturaleza de uno. Esta tiene la naturaleza de autoconciencia, ya que es consciente de sí misma. Aquellos que descansan en el ser que es conciencia, que han rechazado lo exterior, las imaginaciones del oído y los sentidos, y la personalidad egoísta, ellos verdaderamente son libres de los apegos y trampas del mundo, pero no aquellos que solo meditan en lo que otros han visto. A través de la dedicación de la mente interior hacia esto, gane la visión del ser. El ser universal es presenciador de sí mismo. Yoga Suprema, Escuela del Maestro Sivananda, plática impartida por su discípulo directo Swami Venkatesananda. Esta es la meditación suprema, esta es la suprema adoración, la continua e ininterrumpida conciencia de la presencia interior, luz interior o conciencia. Uno debe realizar la naturaleza esencial de uno mismo como conciencia pura. Así uno logra la liberación. El ser realiza al ser, el ser mira al ser gracias a su propia naturaleza autoluminosa. Es solo el ser lo que se hace consciente del ser. La conciencia es liberada del objeto. Allí hay pura conciencia interior. La conciencia se hace consciente de su propia conciencia, no puede realizarse de otra manera. Solo el ser conoce al ser. La conciencia permanece consciente y es realizada por la conciencia. La conciencia brilla como conciencia. Ya que no hay una contradicción ni una división en la conciencia, esta es autoevidente. Solo la conciencia existe en la conciencia. Abandone todos los conceptos materiales y físicos y conserve la visión de la conciencia pura. Aquel que está liberado no ve diversidad. Es por medio de la acción de la conciencia haciéndose consciente de sí misma que la inteligencia se manifiesta en sí misma, no cuando la conciencia se apodera de un objeto inerte. Yo practiqué concentración. Me senté en la postura del loto y permanecí como pura conciencia. Reuní todos los rayos de la mente que estaban dispersos sobre 1000 cosas y los enfoqué en mi propio corazón. El ser es su propio objeto ahora y no hay otras actividades externalizadoras. De esta manera él brilla en mí mismo como sí mismo. El ser se conoce a sí mismo. Usted ha escuchado todo esto, pero no descansa en la verdad.
Solo por la práctica constante de esta verdad se hace completamente establecida. La mente que descansa es la que disfruta observándose a sí misma y está desinteresada de eventos y observaciones externas. Cuando la conciencia de uno está de esta manera firmemente sostenida dentro de uno mismo, la mente abandona su inquietud usual y fluye hacia la sabiduría. Usted es el veedor. Usted es conciencia. La conciencia es conciencia de sí misma como conciencia. La luz del iluminado en sí misma es autoconciencia. Contemple la luz de la conciencia dentro de su ser por su ser. Imaginemos leer un manual de instrucciones denso de estas 500 páginas, cuyo único objetivo final sea, irónicamente, enseñar a cerrar ese mismo libro. Suena una broma pesada, ¿verdad? Totalmente. Pero esa es exactamente la extraña paradoja a la que nos enfrentamos en la exploración de hoy. O sea, usar nuestro intelecto analítico, usar las palabras y el razonamiento para tratar de comprender una sabiduría antigua que fue diseñada específicamente para apagar el intelecto. Exacto. Y para quienes buscan constantemente optimizar el tiempo, o aprender cosas nuevas, o estar al día con esa cantidad monumental de información que consumimos a diario, esto es un choque frontal. Sí, es pisar el freno de mano a toda velocidad. Nuestra misión hoy es adentrarnos en una colección de textos fundamentales titulada La sabiduría de los maestros de la India. Pero, y esto es clave, el objetivo no es acumular más datos, ni llenar un disco duro mental con fechas históricas. No, para nada. La idea es analizar un método radical para lidiar con la sobrecarga mental, una forma de encontrar paz real, no añadiendo información, sino simplemente observando la conciencia misma. Lo cual es un cambio de paradigma gigante. Gigante. Desafía casi todo lo que la sociedad moderna considera productivo. Hoy vivimos en esta economía de la atención, donde, digamos, el estado predeterminado es la distracción constante, la absorción frenética de contenido. Claro, el estar siempre conectados. Eso es. Y su que estos maestros, figuras históricas impresionantes como Ramana Maharshi o Sri Nisargadatta Maharaj y Sri Sankara, lo que ellos plantean va en contra de nuestra intuición básica. Nos enseñan que la claridad mental absoluta no se alcanza sumando más piezas al rompecabezas, ¿no? Exactamente, sino eliminando la necesidad misma de armar un rompecabezas. Es la vía de la sustracción total, y requiere usar las palabras como si fueran espinas. Ya sabes, para sacar otra espina clavada en el pie, una vez que la remueves, pues desechas ambas. Me encanta esa imagen. Bueno, vale, vamos a desglosar esto, porque para apagar una máquina tan ruidosa como la mente humana, primero hay que entender sus componentes. Así es. Los textos abordan una distinción clarísima y fundacional. Pensemos por un segundo en el momento exacto en el que surge el sufrimiento humano, o la ansiedad. Según esta tradición, y específicamente en las enseñanzas que dejó Sri Sadhu Om, el sentimiento básico de yo soy es una experiencia universal. Sí, es la conciencia de existir, pura y simple. Pero el problema, la trampa donde todos caemos, aparece en ese microsegundo en que a ese yo soy se le añade cualquier etiqueta. O sea, el pensamiento yo soy un profesional, o yo soy una persona ansiosa, o alguien que necesita tener éxito. Y en ese preciso instante, según argumentan estos maestros, dejamos de estar en la conciencia pura y nos convertimos básicamente en esclavos de un pensamiento. ¡Wow! Lo fascinante aquí es cómo esta distinción desmantela toda nuestra arquitectura de identidad. Esa conciencia primordial, el simple yo soy, carece de principio, no tiene partes ni cambios. Es el sustrato de la realidad misma. Pero la mente humana detesta el vacío, ¿verdad? Y la falta de definición. Totalmente. Por una simple cuestión de supervivencia evolutiva, el cerebro necesita narrativas predecibles. Construye esas etiquetas para saber cómo operar en el mundo. Claro, necesita un mapa. Exacto. Pero el error humano fundamental, la verdadera raíz del sufrimiento, según señalan maestros como Sri Muruganar, no es tener un cuerpo o vivir en el mundo. Es la confusión letal entre esa conciencia pura e inalterable y el cuerpo físico o las identidades sociales. O sea, al identificarnos con etiquetas que están inherentemente sujetas a cambio, al deterioro y a la muerte, pues nos condenamos a vivir en amargura. Y en un apego perpetuo, sí. A ver,
Es como si estuviéramos hablando de un teléfono inteligente de última generación. Imaginemos que alguien compra un dispositivo increíblemente potente y, de inmediato, empieza a descargar aplicaciones. Cientos de ellas. Sí, la aplicación del trabajo, la de las relaciones, la de las preocupaciones financieras, la identidad política. Y la atención se obsesiona tanto con las notificaciones constantes, con los colores brillantes. Con las alertas. Exacto, que se olvida por completo de la existencia del sistema operativo. Ese sistema operativo es silencioso, está de fondo, no exige atención a gritos, pero es absolutamente esencial para que todo funcione. Es una analogía fantástica. En este caso, las aplicaciones serían nuestros pensamientos y emociones, y el sistema operativo sería la conciencia pura, el simple yo soy. Funciona bien la comparación, entonces. La analogía ilustra muy bien el nivel de distracción, sí. Pero hay que matizar esa idea para ser realmente fieles a los textos. El problema con comparar la conciencia con un sistema operativo es que un software sigue siendo código muerto, es algo mecánico, inerte. Ah, entiendo. Un conjunto de instrucciones y ya. Claro. Y lo que estos maestros describen no es un fondo inerte ni un lienzo en blanco. La conciencia pura es un estado súper vibrante, luminoso y plenamente autoconsciente. Es menos como el software del teléfono y más como el espacio mismo en el que el teléfono, el usuario y el mundo entero existen. Qué buena aclaración. Es la vida misma. Exacto. Las aplicaciones no solo nos distraen, sino que nos convencen de que somos ellas. Cuando una aplicación falla, no solemos decir, este programa tiene un error, sino que decimos, yo soy un fracaso. Claro, interiorizamos el fallo. La amargura surge porque intentamos encontrar permanencia en cosas que, por diseño, son totalmente efímeras. Esa aclaración es crucial. No es un fondo inerte. Pero esto nos lleva a un problema ineludible de logística humana, por así decirlo. A ver. Porque la teoría del espacio vibrante suena fantástica en un libro. Pero seamos realistas, cuando suena la alarma del despertador un lunes por la mañana y se abren automáticamente 50 aplicaciones de estrés en el cerebro exigiendo atención. Sí, la lista de tareas, los correos. Exacto. Uno no puede simplemente decidir mirar la conciencia pura así como así. Si esa presencia silenciosa es lo único real, ¿qué mecanismo práctico proponen estos maestros para lograr cerrar sesión en el ruido y acceder a ella? La respuesta a ese problema de logística es lo que Ramana Maharshi denominó el método de la autoindagación. Y aquí es súper importante subrayar que no es un análisis intelectual. O sea, no es sentarse a filosofar sobre quiénes somos. Para nada. No se trata de pensar sobre el yo. El método consiste en una inversión radical del foco de atención. Maharshi instruye voltear la mente exteriorizada de regreso a su fuente, a lo que él llama el corazón. Y para evitar confusiones en quienes nos escuchan, el corazón en esta filosofía no se refiere al órgano físico, no, al que bombea sangre. No, ni tampoco a un centro emocional o romántico. Se refiere al núcleo absoluto del ser, al punto de origen de la conciencia. La instrucción práctica es fijar la atención allí de manera continua. ¿Y cuál es el propósito exacto de fijar la atención en ese punto de origen? Porque suena a un esfuerzo mental enorme. El propósito es prevenir el surgimiento de lo que los textos llaman el vacío yo. Ese vacío yo es la ilusión del ego intentando usurpar el lugar de la conciencia verdadera. Es, digamos, el impostor. El que se apropia de la experiencia. Exactamente. Cuando la atención se proyecta hacia los objetos del mundo, el ego toma el control y dice, yo veo esto o yo deseo aquello. Pero al girar la atención hacia el interior, hacia el acto mismo de observar, pues se le quita el oxígeno a ese impostor. Es como un acto de recursividad absoluta. La inteligencia ya no se apodera de un objeto externo, sino que se hace consciente de su propia conciencia. Eso es. Sabes, para visualizar el cómo de esta recursividad, los textos ofrecen testimonios muy descriptivos, como el de Swami Venkatesananda. Así su relato es impactante. Usa una imagen visual tremenda. Describe cómo, al sentarse en postura de meditación, su tarea era reunir todos los rayos de la mente, que estaban dispersos sobre 1000 cosas, para enfocarlos únicamente en su interior. Es una metáfora preciosa. Tratar a la atención no como algo difuso, sino como haces de luz tangibles. Haces de luz que habitualmente están desparramados por el mundo, iluminando problemas, recuerdos, anticipaciones. Y hacer el esfuerzo físico y mental de retraer esos rayos de luz para enfocarlos en el punto exacto de donde emanan.
Y esa recolección de los rayos de la mente describe a la perfección el proceso de retirar la energía vital que alimenta nuestras neurosis. Cada vez que nos preocupamos por el futuro, estamos enviando un rayo de energía mental hacia una pura ilusión. Hacia algo que no existe. Claro. Y retraerlos requiere una concentración suprema, porque la mente se resiste violentamente a soltar sus objetos de fascinación. Venkatesananda señala que el ser se convierte en su propio objeto. La conciencia, de alguna manera, se retroalimenta. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y creo que me toca hacer de abogada del diablo otra vez. Me parece perfecto, dime. Para una mente moderna, súper pragmática, esta descripción hace saltar todas las alarmas. O sea, si alguien realmente logra retraer todos esos rayos de la mente, corta los lazos perceptivos con el mundo exterior y se observa a sí mismo sin pensar en nada, ¿Sí? ¿no es eso simplemente un vacío aburrido y estéril? Y peor aún, ¿no corremos el riesgo de caer en una disociación total de la realidad? Alguien podría argumentar que esto no es más que escapismo, un intento de apagar el cerebro para evadir las responsabilidades. Es sin duda la objeción más lógica desde nuestro punto de vista analítico. Solemos equiparar el no pensar con la inconsciencia, o incluso con la muerte. Pero la experiencia que relatan las fuentes sugiere una realidad diametralmente opuesta. ¿Opuesta en qué sentido? En que